siempre me consideré una observadora. No de esas que juzgan, sino de las que entienden. Mi trabajo como enfermera en el Hospital Universitario de la Fe en Valencia me enseñó a leer los cuerpos más allá de los síntomas. Una mirada, un gesto, la tensión en un hombro, todo cuenta una historia. Conozco a Sofía desde hace años, una mujer dulce y algo ingenua, mi paciente más querida en el vecindario. Y a Ricardo, su marido, lo había visto solo de lejos. Alto, robusto, con esa aura de hombre que lleva el mundo sobre sus hombros, incluso si el mundo solo es su pequeña parcela en la vida. Nunca me inmiscuí en sus vidas, siempre mantuve mi distancia profesional, pero cuando Sofía me llamó con la voz ronca por la fiebre, pidiendo que fuera a ponerle una inyección, supe que no podía negarme. Llegué a su apartamento en el barrio de El Carmen. La puerta estaba entreabierta, un detalle que ya me hablaba de su prisa o su preocupación. Ricardo me recibió con una expresión de alivio, pero sus ojos oscuros, casi negros, parecían contener una tormenta. Llevaba una camisa informal y unos pantalones vaqueros, su cabello algo desordenado, como si se hubiera pasado la mañana lidiando con algo más que la fiebre de su esposa. Mi uniforme de enfermera, impoluto y profesional, contrastaba con el ambiente doméstico. Era un sencillo pantalón blanco y una casaca azul marino, ceñida en la cintura, que dejaba mi cuello al descubierto. Siempre he preferido la comodidad y la funcionalidad, pero sé que en mí, la sobriedad del uniforme a veces acentúa una presencia que va más allá de mi profesión. Mis botas de enfermera, aunque prácticas, resonaban con un eco firme sobre el suelo de azulejos. Sofía estaba en la cama, quejándose. La revisé con mi tacto experto, preparando la jeringuilla con la misma calma con la que respiraba. Mis manos, precisas y frías por el alcohol, se movían con una eficiencia que tranquilizaba a mis pacientes. Mientras la aguja entraba en la piel, sentí la mirada de Ricardo. No era de curiosidad, sino de algo más profundo, casi de anhelo. Era una mirada que conocía bien, la de los hombres que ven en la profesionalidad una forma de control, algo seguro en un mundo caótico. Cuando Sofía, ya más tranquila, se arropó con la manta y se sumió en un sueño reparador, yo me quedé en la cocina. La lluvia fina golpeaba el cristal de la ventana, creando un murmullo melancólico. Ricardo estaba a mi lado preparando un té humeante. El aroma de las hierbas llenaba la pequeña estancia, pero el aire estaba cargado con algo más. ¿Y tú cuándo fue la última vez que caíste enfermo, Ricardo? Le pregunté sin girarme, observando cómo las gotas de lluvia resbalaban por el cristal. Su respuesta fue evasiva, un murmullo sobre hace mucho. Pero sentí su presencia a mi espalda, demasiado cerca para ser casualidad. Me giré lentamente mirándolo. Mis ojos, habituados a la evaluación, se posaron en él. No era la mirada de una amiga, ni de una desconocida. Era la mirada de alguien que veía el cansancio en sus hombros, la tensión en su mandíbula. Su camisa de casa, sencilla y sin planchar, no ocultaba la forma de sus brazos, fuertes pero tensos. Pues te equivocas, dije en voz baja. A veces la enfermedad te obliga a parar, a despertar lo que llevas dentro. No dijo nada. Solo me tendió una taza de té y en el roce de nuestros dedos, sentí una electricidad que no venía del calor de la taza. ¿En serio vas a trabajar de noche después de tu turno? Me preguntó, sentándose frente a mí. Sí, respondí, bebiendo un sorbo. En mi departamento no se puede hacer de otra manera. La gente no enferma según el horario ni se muere por amor. Una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. Su voz, aunque tranquila, resonaba con un cansancio que ninguna crema o vacaciones podrían borrar. Era el cansancio que se arraiga en el alma, que te hace más fuerte pero también más frío. Y sin embargo, bajo esa capa de dureza, sentí una calidez latente en él. Nunca lo había mirado así. Pero ahora, con Sofía dormida y la lluvia cayendo, no pude evitarlo. Era esbelto, sí. Sus ojos, los míos gris verdosos, parecían evaluarlo constantemente pero sin juzgar.
Solo sopesando, ¿qué clase de hombre eres? Un niño. Volvió a mirarme. Esta vez, la mirada se detuvo un poco más abajo, en mi cuello, en mi pecho, y luego volvió a mis ojos, antes de que diera otro sorbo a su té. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Preguntó de repente con voz suave sin presión. Con Sofía. Va a hacer 7 años, respondí, y ni siquiera supe por qué lo dije. Como si hubiera estado esperando la pregunta. 7 años. Eso ya es como una cicatriz. No duele, pero se siente. ¿De qué hablas? Intenté reír, bromeando sobre cómo nos acostumbramos y no notamos cómo nos deslizamos en el silencio. Menos sexo, menos conversaciones, todo más por costumbre. ¿Lo has notado? Su voz era suave, casi la de un psicólogo, pero en su mirada había una franqueza que me encogía el alma. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque había demasiada verdad en sus palabras. Me levanté, me acerqué al fregadero y me serví más agua caliente en mi taza. En ese momento mi casaca se abrió ligeramente sobre mi muslo. Llevaba unas mallas de compresión oscuras ceñidas y pude sentir cómo mis músculos se contraían bajo la tela. Mis piernas, acostumbradas a largas jornadas, eran fuertes y delgadas. Me di cuenta de que él me miraba. Lo sentí. Me giré con una ligera sonrisa en mis labios. Los hombres saben mirar cuando quieren, sobre todo cuando olvidan que están mirando. Quise responderle, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. No por vergüenza, sino porque no tenía sentido mentir. Estás tenso, por cierto, continué. Tu espalda es de piedra. Podría pensar que es por el trabajo sedentario, pero no, es algo más. Más profundo. Diagnosticas con la mirada, intentó bromear de nuevo. Por tu postura, por cómo sostienes la taza, como si tuvieras miedo de que se te caiga, y el té no quema. No es tu esposa. Sus labios temblaron. Ya no era una conversación cualquiera. Era una confesión. Disfrazada, como una inyección. Primero el alcohol, luego la aguja. Y de nuevo el silencio. Solo la lluvia afuera y un leve hormigueo en mi pecho. Date la vuelta, le dije de repente. ¿Por qué?, preguntó sin moverse. Quiero enseñarte algo. En ti. No temas, sin aguja. Sonreí, pero mi mirada no era juguetona, sino seria, atenta, como la de un médico antes de un procedimiento importante. El obediente se giró, y me acerqué. Sentí su aliento rozar mi nuca. Pasé mis dedos por su cuello, suavemente, como si comprobara si los músculos estaban tensos. Aquí, en la mayoría de los hombres, todo está bloqueado. Por el trabajo sedentario, por lo no dicho, por el sexo por obligación. Sonreí. ¿Siempre hablas tan abiertamente con los pacientes? Con los pacientes no. Con los que callan, pero quieren que alguien los escuche. Sí. Mis dedos estaban fríos, pero mis movimientos eran precisos, seguros. Presioné justo debajo de su nuca, y él instintivamente aspiró aire. Mira, casi un reflejo. Aquí está todo lo que no has expresado en los últimos meses. Rabia, resentimiento, cansancio. Se acumula. Luego mis palmas se deslizaron hacia sus hombros. Empecé a masajear, no suavemente, no con ternura, sino con firmeza. Con presión, como si realmente estuviera sacando algo innecesario de él. Y él me lo permitió. Por fuera pareces tranquilo, pero por dentro eres un nudo de cables. Chispas. ¿Desde cuándo aprendiste a leer a la gente así? Le pregunté con voz ronca sin abrir los ojos. Desde que dejé de confiar en las palabras. La boca de la gente dice una cosa, y la espalda grita otra. Sentí sus manos, su olor, algo entre lavanda y antiséptico. Opuestos, feminidad y profesionalidad. No solo me tocó, me exploró.
y cuanto más avanzaba, más lentos se volvían mis movimientos. Ya no era un masaje, ya no era un diagnóstico, era simplemente un toque consciente. ¿Y sabes dónde esconde el miedo un hombre? Le pregunté y puse mi palma entre sus omóplatos. ¿Dónde? Aquí, justo debajo de la piel. Presiona desde dentro. Los hombres no lloran, no se quejan, simplemente se encogen. Y luego explotan o se vuelven locos o empiezan a hacer tonterías. Me callé. Mi mano permaneció en su espalda. Sentí el calor a través de su camiseta y sentí como se hacía demasiado intenso. Caliente. Quítatela, le dije. Me giré. La camiseta. No muerdo. Solo me interesa saber cuánta verdad hay en tu cuerpo. No dijo una palabra, simplemente se la quitó y se quedó delante de mí, desnudo hasta la cintura, con una expresión ligeramente tonta, pero con la sensación interna de estar al borde de algo. No de un precipicio, no, sino de una nueva orilla que aún no había pisado. Me puse de pie frente a él, pasé mi dedo por su clavícula, luego por su pecho, lentamente, sin vulgaridad, pero con atención, como si leyera en el relieve de sus músculos los últimos meses de su vida. Eres más hermoso de lo que pareces. Solo te escondes bajo camisas y el silencio. Solo tú hablas como si no fueras amiga de mi esposa. Lo miré a los ojos. Soy una mujer, y ese ya es otro papel. A veces, más necesario. Algo dentro de mí se movió. Hacia abajo, al vientre, al pecho, a la ingle, a la mente, todo a la vez. Y entonces di un paso más. Nuestros cuerpos se tocaron, y por primera vez sentí su aliento directamente en mi pecho. Suave, frecuente, demasiado cerca, demasiado correcto. Ella todavía estaba cerca. Su pecho rozaba el mío. Su mano se posó en mi abdomen. No con descaro, no con desafío, sino como si fuera natural, como si ya se pudiera, o como si ya se debiera. Estás temblando, susurró. Y yo, de hecho, temblaba. Por el frío, por la excitación. Por el hecho de que en la habitación de al lado dormía mi esposa, y aquí yo respiraba en la cara de otra mujer. ¿Quién sabe, esto está mal? Jadeé. Esto es honesto, respondió ella y se inclinó lentamente, sin prisa, pero con seguridad. Nuestros labios se encontraron primero suavemente a modo de prueba, como si ella estuviera comprobando si me rendiría, y yo no es que me rindiera. Simplemente no hice nada para detenerlo. No la empujé, no dije que no, no recordé el nombre de la que dormía al otro lado de la pared. Simplemente estaba allí. El beso se hizo más profundo. Ella suspiró cuando mis manos la rodearon por la cintura. Mi casaca se deslizó sobre mi piel, y entendí que debajo no había nada más. Solo un cuerpo real, vivo, suave y a la vez fuerte. Isabel se movía como si bailara, sin prisa, sin esconderse. Mordisqueó suavemente mi labio inferior, luego apoyó la mejilla en la mía, exhaló en mi oído, y eso me enloqueció más que cualquier caricia. Quiero que dejes de tener miedo, susurró. No respondí, solo pasé mis manos por su espalda. Más abajo, aún más abajo. Ella me abrazó fuerte, como si yo no fuera un hombre. Sino la salvación, como si ella también necesitara eso. No solo pasión, sino consuelo. Aquí no podemos, jadeé, mi esposa. Entonces vayamos donde sí se pueda, dijo. Con seguridad, con calma, como si no se tratara de un pecado, sino de un sorbo de agua en medio del calor. Me tomó de la mano. Su palma, caliente como si en ella el pulso de la vida fuera más fuerte de lo normal. Pasamos por delante del dormitorio. Silencio. Sofía dormía. Escuché su respiración. Me golpeó los oídos como una bofetada. Pero no me detuve. Isabel abrió la puerta de la habitación de invitados. Una pequeña habitación, un sofá, luz tenue. Cerró la puerta, se giró.
Siéntate, dijo. Me senté. Se puso de pie frente a mí y empezó a desabrocharse la casaca. Un nudo, luego otro. La tela se abrió y la vi. Un cuerpo de mujer adulta sin poses, sin exhibiciones. Simplemente una mujer en todo el sentido de la palabra. No una chica de Instagram, no una imagen, sino real. Una de esas que uno quiere acariciar, sostener, sentir. Se sentó en mi regazo. Lentamente. Nos besamos de nuevo. Largo, con avidez. Sentí como su piel rozaba mi pecho, como se movía, como de su garganta brotaba un suave, casi inaudible, Dios, sí. Pasé mis labios por su cuello, luego más abajo por su clavícula. Sus dedos se deslizaron por mis hombros, mi espalda. Respiraba con frecuencia, casi sollozando. No fingía, no jugaba. Se permitía ser vulnerable, caliente, viva. Se movía sobre mí sin prisa. Entré en ella lentamente con el aliento contenido. Ambos cerramos los ojos. Ella gimió mordiéndose el labio, se apretó más contra mí. Sus caderas se movían al compás. En olas, profunda, con fuerza, con ternura, como si no solo estuviéramos haciendo el amor, sino como si volviéramos a aprender a respirar. Ella me miraba a los ojos, y yo no podía apartar la mirada, porque en ellos lo había todo: pasión, dolor, soledad, furia, gratitud. ¿Lo sientes?, susurró. Solo asentí, no pude más. Y continuamos lentamente largo tiempo en la oscuridad, en la habitación donde parecía, hasta las paredes respiraban con nosotros. Ella estaba acostada de espaldas con un brazo bajo la cabeza y miraba al techo. Sus ojos no parpadeaban, como si estuviera observando algo que no estaba allí. Yo estaba acostado a su lado, recostado contra la pared, con los pantalones a medio bajar, la espalda empapada de sudor y la respiración agitada. Habían pasado quizás 5 minutos, tal vez 10. No lo sabía. El tiempo había desaparecido, al igual que todo lo demás. Solo quedábamos dos. En el viejo sofá, en una pequeña habitación, en una casa donde en otro dormitorio dormía mi esposa. ¿Sabías que esto iba a pasar?, me preguntó. Isabel giró la cabeza, me miró. Lentamente, sin sorpresa. ¿Y tú? Me quedé en silencio. Simplemente esperabas que alguien lo empezara. No necesariamente yo, cualquiera. Con tal de que no fueras tú. ¿Verdad? Así es más fácil. Luego es más fácil mentirte a ti mismo. Sus palabras golpearon con precisión. Pero no me enfadé porque sabía que tenía razón. ¿Crees que soy una mala persona?, le pregunté casi susurrando. Ella resopló. Pero no con maldad. Con una sonrisa cansada. Eres un hombre corriente, vivo, que quiere calidez, que quizás no es escuchado, no es tocado, no es notado, que hace todo bien, pero por dentro sigue vacío. Y el cuerpo no miente. El cuerpo siempre es el primero en decir la verdad. Ella pasó su mano por mi pecho. Sus dedos estaban cálidos. Como si con ese gesto quisiera decir, no te juzgo. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Por qué fue esto para ti? Se sentó lentamente, recogió sus piernas, se cubrió con su casaca, como para recordar que no solo era enfermera, no era amiga, no era médica, que era una mujer a la que deseaban, a la que no solo daban las gracias por una inyección, sino que la miraban a los ojos, la tocaban, la besaban, la inhalaban. Se quedó en silencio y luego añadió, hacía mucho que no me sentía necesaria. No como trabajadora, sino como cuerpo, como piel, como mujer, maldita sea. Su voz tembló. Vi cómo respiraba con frecuencia, como si de nuevo se contuviera. Solo que ahora no por deseo, sino por las emociones, por lo que había salido a la luz y de lo que ya no podía esconderse. Le tomé la mano.
No la apartó. ¿No nos volveremos a ver? Pregunté. Nos veremos, dijo ella. Vendré si Sofía vuelve a sentirse mal. Le pondré una inyección, hablaremos del tiempo, me miraré a los ojos como una amiga, y tú te quedarás callado como un marido. Ambos entendimos que así sería. No porque tuviera que ser así, sino porque de otra manera lo destruiríamos todo. Se levantó, se vistió. Sin prisas. Todo con calma, profesionalmente. Antes de abrir la puerta, se giró. Eres bueno. Solo que has olvidado quién eres. Quise decir algo, pero no encontré las palabras. O quizás no me atreví. Cuando salió, me quedé mucho tiempo sentado en el sofá. Luego me duché. El agua estaba caliente. Me froté con jabón, como si quisiera lavarme no a ella, sino todo. Pensamientos, deseos, emociones. Pero no funcionó. Isabel se quedó bajo mi piel, como una quemadura silenciosa, que no quema, pero que se siente para siempre. La mañana fue normal, demasiado normal para lo que había pasado por la noche. Me despertó el olor a café. Sofía se afanaba en la cocina como si nada. Por cierto, su voz casi había vuelto a la normalidad. Parece que la inyección de Isabel había funcionado. Buenos días. Gritó. Hice tostadas por si te apetece y el café está fuerte como te gusta. Yo estaba en la puerta de la cocina, descalzo, en pantalones cortos, con la sensación de que la piel de mi espalda aún recordaba el contacto de otra mujer. Como si se hubiera incrustado, ni siquiera por sus manos, sino por su presencia. ¿Cómo dormiste? Preguntó girándose. Normal, respondí. Normal. Una palabra que no significa nada en absoluto. Un escudo universal contra la verdad. Se acercó. Me besó en la mejilla. Cálido, familiar, tierno. Y de repente me di cuenta, esto era la verdadera soledad. Cuando estás en tu apartamento con la mujer con la que vives desde hace 7 años, y por dentro tienes el aliento de otra. Isabel es de oro, dijo. ¿Viste lo cuidadosamente que pone las inyecciones? No sentí nada en absoluto. Y es tan amable. Tendremos que ir con ella al spa algún día. Hace tiempo que queríamos. Asentí, incluso sonreí. Con una mentira. Ella no lo notó. ¿Ella seguía aquí cuando te fuiste a dormir? Preguntó de pasada, untando mantequilla en el pan. Tomé un sorbo de café para no responder de inmediato. Luego dejé la taza y me encogí de hombros. No, se fue casi de inmediato. Estaba cansada. Ella asintió confiada, sin verificar, sin sospechas, porque no lo pensaba, porque no podía pensarlo. Y en ese momento me sentí realmente asustado. No por ser descubierto, sino por haberme convertido en una persona que le miente con calma a la mujer que confía en él. El timbre de la puerta sonó inesperadamente. Me quedé inmóvil. «Oh, debe ser el mensajero de la farmacia», exclamó Sofía alegremente y corrió a abrir. Me quedé en la cocina, sin moverme. El corazón me latía. Estúpidamente, como a un adolescente. Después de un par de segundos, regresó con una bolsa y una amplia sonrisa. No, ¿sabes qué? Isabel se pasó, me dejó unas vitaminas y dijo que esta noche vuelve al turno. Ni siquiera pude abrazarla. Tenía prisa. En silencio, tomé la bolsa. Dentro había una caja de vitaminas y una pequeña nota, para la inmunidad y para la conciencia. La escondí en mi bolsillo mientras Sofía se giraba. Era demasiado preciso y demasiado honesto. El resto del día transcurrió como en una niebla. Trabajo, llamadas, conversaciones, todo según el horario. Como siempre, como debía ser, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. No me sentía como un héroe, ni como un amante, ni como un traidor.
Me sentía como una persona que había cruzado una línea, sin darse cuenta, y que ahora vivía con eso en su cuerpo, en su respiración, en el café de la mañana. Cuando por la noche me acosté junto a Sofía, ella puso su mano en mi pecho y susurró, «Gracias por existir». Y yo yacía, mirando al techo y recordando cómo otra mujer me había susurrado las mismas palabras por la noche, solo con dolor, con aliento, con verdad. Y sabes, no fue sexo, fue la verdad que tenía miedo de escuchar. Habían pasado unos días desde mi visita a su casa. Unos días que se sintieron como años. Me había sumergido de nuevo en mi rutina, mi turno en el hospital, el olor a desinfectante, el sonido de los monitores. Pero mi mente, mi cuerpo no estaban del todo allí. La sensación de su piel, el peso de su cuerpo sobre mí, la sinceridad en sus ojos en esa pequeña habitación de invitados, todo seguía conmigo. La nota que le dejé para la inmunidad y para la conciencia, se había convertido en un mantra silencioso para mí. Sabía que se lo preguntaría, que buscaría el doble sentido, y que yo había abierto una puerta que ninguno de los dos podría cerrar. Mi propia vida, que siempre había parecido tan ordenada y bajo control, se sentía de repente como un caos silencioso. Mis relaciones pasadas habían sido siempre superficiales, encuentros pasajeros con hombres que veían en mí a una mujer fuerte, profesional, pero que nunca intentaban mirar más allá. Me habían admirado, pero nunca deseado de la forma en que Ricardo lo había hecho. No por mi cuerpo en sí mismo, sino por la posibilidad de ser visto, de ser comprendido. Sofía, la dulce Sofía, me mandaba mensajes de agradecimiento, me hablaba de su recuperación, y cada palabra suya era una punzada de culpa. La mentira era un animal vivo que habitaba en mi pecho. Pero irónicamente esa misma culpa también me hacía sentir viva. El deseo de verlo de nuevo era más fuerte que el miedo. No por lo que pudiera pasar, sino por lo que podría descubrir en él y en mí misma. Sabía que no podía esperar a que Sofía volviera a enfermar. Esta vez, la iniciativa tenía que ser mía. De una manera sutil, a mi manera. Tomé mi teléfono personal, no el del trabajo, y escribí un mensaje. Mis dedos se movieron con una precisión que no tenía nada que ver con la enfermería. Pero sí con un plan. Ricardo, espero que tu conciencia esté tranquila. ¿Necesitas otra dosis de verdad? Café mañana a las 5 cerca de la Plaza de la Virgen. No hubo respuesta inmediata. 1 minuto, 2, que se sintieron como una eternidad. Había calculado que no podría negarse. Que el mismo tormento que me carcomía a mí, le carcomía a él. Y lo sentí en mi piel. La respuesta llegó breve, sin más, allí estaré. Al día siguiente me vestí con la intención de ser invisible y a la vez inolvidable. Elegí un vestido negro sencillo, pero de una tela que se ajustaba a mi cuerpo y resaltaba las curvas con una elegancia discreta. Tenía un cuello alto pero los hombros al descubierto, lo que le daba un toque moderno y atrevido. En los pies unos tacones de aguja de color beige que contrastaban con el vestido, pero que a la vez alargaban mis piernas. Me recogí el pelo en un moño bajo, dejando algunos mechones sueltos para enmarcar mi rostro. No era la enfermera, ni la profesional, ni la amiga de Sofía. Era una mujer, y quería que él me viera como tal. Un simple collar de plata fino y delicado, era el único accesorio que llevaba, para que no distrajera la atención de mi cuello y la línea de mi pecho. El café, un pequeño local con encanto en una de las estrechas calles del centro de Valencia, estaba lleno de gente. Turistas locales, el murmullo de las conversaciones y el aroma a café y a pastas recién horneadas llenaban el aire. Un ambiente de normalidad que contrastaba de manera violenta con la anormalidad de nuestro encuentro. Elegí una mesa apartada, cerca de la ventana, desde donde podía ver pasar a la gente. Era como si mi vida se hubiera convertido en una película en la que yo era la protagonista de una escena clandestina. Lo vi entrar. Su mirada recorrió la estancia hasta encontrar la mía. Su postura era tensa, sus hombros más caídos que la última vez que lo vi. Llevaba una camisa azul y unos vaqueros,
pero incluso en esa ropa informal, su cuerpo transmitía una profunda ansiedad. Cuando se acercó, sus ojos buscaron los míos, como si esperara un juicio, una condena. No se lo di. Solo le ofrecí una media sonrisa y le hice un gesto para que se sentara. Gracias por venir, dije con la voz tranquila, mi tono profesional de siempre. ¿Qué quieres? Me preguntó su voz ronca sin rodeos. No sé por qué me citaste aquí. Esto es peligroso. Todo lo que es verdadero es peligroso, respondí, alzando una ceja. Creía que lo sabías. ¿No has pensado en otra cosa desde la última vez? Se quedó en silencio mirando su taza de café. Pude ver sus manos, fuertes y tensas, envolviendo la porcelana. Sus nudillos estaban blancos. Pude leer la culpa y la confusión en cada milímetro de su piel, en cada músculo de su mandíbula. ¿Sabes lo que es la verdad, Ricardo? Continué. No es una historia. Es una sensación. La sensación de que tu cuerpo no te miente. Que lo que sientes es real. No puedo hacerle esto a Sofía, susurró. Nadie te está pidiendo que le hagas nada. Solo te pido que seas honesto contigo mismo. No conmigo. Conmigo en realidad poco importa lo que pase. Pero tú te estás traicionando a ti mismo. Me di cuenta de que mi voz había perdido su tono profesional y se había vuelto más íntima, más personal. ¿Y tú? ¿No te sientes culpable? Me preguntó mirándome a los ojos por fin. Todos tenemos nuestra parte de dolor, admití. Pero yo sé quién soy. Y sé por qué hago las cosas. No miento, no me miento a mí misma. Quizás eso es lo que me diferencia de ti. Tú has construido una vida alrededor de un silencio. Y yo no puedo vivir en silencio. Le hablé de mi vida, de mis pacientes, de las historias que sus cuerpos me contaban. Del dolor oculto, de la soledad que se disfraza de rutina. Le conté cómo a veces, después de un largo turno, me sentía vacía, como si hubiese dado todo de mí para otros, y no me quedara nada. Pude ver en sus ojos que me entendía, que veía un reflejo de su propia vida en mis palabras. Fue un momento de pura intimidad, sin tocar, sin besar. Solo dos personas, en un café abarrotado, revelando sus almas. ¿No has tenido a nadie? Preguntó sorprendido. No, no de verdad, respondí. Y no es por falta de oportunidades. Pero cuando miras el interior de la gente todo el día, te das cuenta de que la mayoría solo quiere una superficie, no un alma. Quieren a la enfermera, no a Isabel. Por eso lo que pasó contigo fue tan diferente. Mientras hablaba, mi mano, que estaba sobre la mesa, se deslizó hacia la suya. Con cautela, lentamente. Sus dedos estaban rígidos, fríos. Mi pulgar rozó su nudillo, un toque sutil, casi imperceptible para los demás en el café, pero para nosotros, fue un terremoto. Su respiración se detuvo por un instante. No retiró su mano. En ese momento, en ese simple contacto, sentí que la verdad que habíamos estado buscando estaba ahí. En la piel, en el silencio, en la mirada. Sentí una punzada de placer por el control. Y de miedo también. Después de un rato, retiré mi mano. Ricardo, dije, no podemos seguir con este juego si no sabes por qué luchas. Esto no es una aventura. Esto es la verdad. Y la verdad exige sacrificios. Elige. O te vas de aquí y vuelves a tu vida y nunca volvemos a pensar en esto, o continuamos, sabiendo que este es un camino sin retorno. Su rostro se tensó. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció. Los murmullos, el olor a café, todo desapareció. Solo éramos nosotros dos. Él me miró a los ojos, buscando una respuesta, un consejo, una condena. Pero yo no le di nada. Solo le di la opción. Yo ya había elegido. Y ahora era el turno de él.
Lo dejé allí en la cuerda floja con su culpa, con su deseo, con su vida. Lo dejé para que eligiera entre lo que tenía y lo que podía tener. Para que eligiera entre su seguridad y su verdad. Su silencio en el café, su mirada vacía, me dijeron todo lo que necesitaba saber. Aceptó mi propuesta, la de seguir el camino sin retorno. No fue con palabras, sino con un simple asentimiento, una leve inclinación de cabeza que casi nadie hubiera notado. Pero yo sí. Porque yo no solo miraba, yo leía. Y en ese gesto vi la rendición total. Al día siguiente me envió un mensaje breve y conciso: estaré listo el viernes. Me voy a una conferencia de trabajo en Sierra Nevada. La mentira, más elaborada esta vez, era la prueba de que ya no había vuelta atrás. La piel de gallina me recorrió la espalda. No era miedo, era una mezcla de éxtasis y vértigo. Él había cruzado la línea, la había saltado de lleno. Conduje yo. A él lo dejé en la entrada del hospital, diciéndole que lo recogería cerca de su casa para que Sofía no me viera. La mentira era un animal astuto y sigiloso. La carretera se abrió ante nosotros, y con cada kilómetro que nos alejábamos de Valencia, sentía que nos adentrábamos en un mundo que habíamos creado solo para nosotros. Ricardo estaba sentado a mi lado, callado. La tensión, que antes era una carga, ahora se sentía como una conexión, un lazo invisible que nos unía. ¿Qué le dijiste? Pregunté con la vista fija en la carretera. Una conferencia de trabajo. Un fin de semana con colegas. Su voz sonaba un poco ahogada, como si la mentira aún estuviera fresca. ¿Y te creyó? Sí, respondió. Sofía siempre confía en mí. Es el problema. No es un problema, le corregí. Es la prueba de que eres un buen actor. Y de que la confianza a veces es solo la máscara de la ingenuidad. En ese momento no sentí crueldad, solo honestidad. Él necesitaba escuchar la verdad, la cruda verdad, para entender dónde se había metido. El hotel, ubicado en plena Sierra Nevada, era una maravilla de la arquitectura moderna. Minimalista, con grandes ventanales de cristal y líneas limpias que se mezclaban armoniosamente con el paisaje. El aire era fresco y las montañas majestuosas se alzaban como guardianes de nuestro secreto. La habitación, con una cama enorme y unas vistas impresionantes, era el escenario perfecto para nuestra obra. Todo era nuevo, limpio, impersonal. Sin huellas del pasado, sin recuerdos, sin Sofía. Era un lienzo en blanco para nosotros. Después de instalarnos, fuimos al spa del hotel. Era el lugar perfecto para romper las barreras que aún nos separaban. Nos pusimos los albornoces del hotel, de un blanco inmaculado, que nos hacían ver a la vez vulnerables e iguales. Allí, en la sauna, con el aire caliente y húmedo. No había uniformes, no había ropa, no había máscaras. Solo cuerpos. Nuestros cuerpos. El calor del vapor nos envolvía, y el olor a eucalipto llenaba la estancia. Nos sentamos uno frente al otro en un silencio cómodo. La transpiración resbalaba por su piel, por sus músculos, y podía sentir su mirada sobre mí. No era lujuria, no era curiosidad. Era una mirada que buscaba, una mirada que necesitaba. ¿Lo sientes? Le pregunté, mi voz casi un susurro. Como el cuerpo se relaja, como el calor saca lo que tenías dentro. Él asintió. Sí. Siento que no he respirado así en años. Era una confesión, una vez más. El hombre que se esforzaba por ser fuerte, por ser el pilar de su hogar, era, en realidad, un hombre que se estaba ahogando en silencio. En ese momento, en esa sauna, en ese rincón de la montaña, no fui su amante ni su tentación. Fui su enfermera de nuevo. Pero no para curar una enfermedad física, sino para curar una enfermedad del alma. Cuando regresamos a la habitación, la luz del atardecer teñía de naranja las cumbres nevadas. El ambiente era íntimo, pero sin tensión.
Nos acostamos en la cama, mirándonos. Esta vez no había prisa, no había miedo. Había una aceptación de lo que éramos en ese momento, dos personas explorando la verdad de sus cuerpos y sus almas. Puse mi mano en su pecho, justo encima del corazón. Sentí su pulso fuerte y constante. Siento que nunca te he tocado así, susurré. Ni a ti, ni a nadie. ¿Qué quieres decir? Normalmente mi tacto es para diagnosticar, para curar, para dar una inyección. Es un tacto profesional desapegado. Pero ahora es diferente. Ahora estoy tocando a una persona. Y estoy aprendiendo a tocarte. Le pasé mi mano por su cuello, su hombro, su brazo, cada centímetro de su piel, como si estuviera mapeando un nuevo territorio. Suspiró y cerró los ojos, dejándose llevar por la sensación, por mi tacto. Hicimos el amor de una manera que no se parecía en nada a la primera vez. La primera vez fue una explosión de deseo reprimido, de un momento robado. Esta vez fue una conversación. A través de nuestros cuerpos, de nuestras miradas, de nuestros suspiros. Era un lenguaje sin palabras, una forma de comunicación tan honesta y profunda que hizo que las palabras parecieran triviales. Pasé mi mano por su espalda, no para diagnosticar la tensión, sino para sentir la fuerza de sus músculos, el calor de su piel, el ritmo de su respiración. Me detuve en la pequeña cicatriz que tenía en el hombro, la besé suavemente como si quisiera besar su historia, su pasado. Él me sostuvo fuerte como si no quisiera dejarme ir, como si mi tacto fuera lo único que lo mantuviera anclado a la realidad. No era sexo, era una conexión. Después, acostados en la cama, en el silencio de la noche, me abrazó con fuerza. ¿Y tú? ¿Qué hay de tu historia? Me preguntó su voz suave y somnolienta. Le hablé de mi vida, de mi infancia en un pequeño pueblo del sur, de mi padre, un hombre duro pero honesto. De mi decisión de ser enfermera, no por vocación, sino por una necesidad de entender el cuerpo humano, de desentrañar sus misterios. Le conté cómo mi profesión, a pesar de todo, se había convertido en una forma de protección, una forma de mantenerme a distancia de la gente. De cómo veía a la gente sufrir, pero nunca les permitía ver mi propio sufrimiento. Toda mi vida he estado diagnosticando a otros, pero nunca me he diagnosticado a mí misma. Hasta ahora. Justo en ese momento el brillo de un mensaje iluminó su móvil, que estaba en la mesita de noche. Fue un destello breve pero suficiente para romper el hechizo. No lo miré pero vi cómo su cuerpo se tensaba. Se alejó un poco de mí para coger el teléfono. Yo cerré los ojos pero mi cuerpo, mi mente estaba en alerta. Oí el suave clic del móvil al desbloquearse. «Es Sofía», murmuró. Pude sentir cómo la culpa se extendía por su cuerpo como una marea. Vi la foto que le envió, una imagen de ella en la terraza, con su perro en el regazo, sonriendo. La foto era simple, doméstica, llena de la felicidad que él había dejado atrás. El mensaje debajo de la foto decía, que echamos de menos cariño. Que no te pillen haciendo trampas. Ese pequeño emoji. Ese chiste inocente fue una bala que nos dio a los dos. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Vi cómo la felicidad en los ojos de Sofía en la foto se convertía en un reproche. El paraíso que habíamos creado en esa habitación, con la ayuda del spa y las montañas, se desmoronó en ese instante. Lo miré. Miré su cara, su expresión de pánico. Y por un momento, solo por un momento, sentí algo que no había sentido antes. Un ligero arrepentimiento. Un miedo silencioso por lo que había hecho. No por mí, sino por él. Porque ahora sabía, no había vuelta atrás. Y el camino que había comenzado con tanta pasión, ahora estaba lleno de dolor. El brillo del móvil en su mano era como una herida abierta. Vi cómo la paz que le había dado el fin de semana se desvanecía en un segundo. La sonrisa de Sofía en la foto, el chiste inocente, todo se convirtió en un veneno que corrió por sus venas.
No necesitaba que me dijera nada. Su cuerpo lo decía todo, la forma en que sus hombros se encorvaban, el temblor de sus manos al guardar el foto, la mirada vacía que me dirigió después. Mi mirada, por el contrario, seguía siendo tranquila y profesional. No era por crueldad, sino por pura observación. Un diagnóstico. Debemos irnos, susurró. Su voz ya no era la del hombre que había hecho el amor conmigo hacía solo unos minutos, sino la del hombre que había vuelto a su jaula. El viaje de regreso fue un calvario de silencio. La luz de la mañana inundaba la carretera, pero para nosotros todo estaba oscuro. Yo conducía mis manos firmes en el volante, mis ojos fijos en el asfalto que nos llevaba de vuelta a la realidad. No hablábamos, pero la conversación entre nosotros era más intensa que nunca. Sentía la culpa de Ricardo como una presencia tangible a mi lado. Su cuerpo, que yo había aprendido a leer con tanto detalle, ahora gritaba pánico y remordimiento. Cada vez que pasábamos por un pueblo sentía que nos alejábamos un poco más de nuestra verdad y nos acercábamos a su mentira. A veces, dije, rompiendo el silencio después de un largo rato. La verdad, una vez que la ves, ya no puedes olvidarla. Aunque te tapes los ojos, el recuerdo sigue ahí. Bajo la piel. Él no respondió, solo se encogió de hombros, como si mis palabras fueran un eco de su propio tormento. Entendí que mi papel había cambiado. Ya no era su amante ni su terapeuta. Ahora era el recuerdo de una verdad que había querido olvidar. Cuando llegamos de nuevo a la ciudad, el ruido de los coches y el bullicio de la gente nos golpearon como una bofetada. La ciudad de Valencia, que siempre me había parecido una ciudad viva y alegre, ahora se sentía como un escenario, un lugar donde cada uno de nosotros actuaba un papel. Lo dejé a unas cuadras de su casa. Aquí estamos, dije. De vuelta a casa. Él me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Había gratitud? ¿Miedo? ¿O un profundo odio por lo que había hecho? No lo sabía. Gracias, Isabel, susurró. Su voz sonaba distante como si la frase viniera de un lugar muy lejano. Por todo. No hay de qué, respondí con mi voz profesional de siempre. Solo espero que no te arrepientas del viaje. Ya es demasiado tarde para eso, respondió, su voz apenas audible. Se bajó del coche y me quedé viéndolo alejarse. Su espalda, que yo había conocido tan íntimamente, parecía más pesada, más cargada que nunca. Los hombros, que yo había logrado relajar con mis manos, ahora se veían tensos de nuevo. Se detuvo en la puerta de su edificio, se giró para verme, y me hizo un gesto casi imperceptible con la mano, como si se despidiera de una vida que había conocido por solo 2 días. Luego entró. Y mi coche, mi refugio, se sintió de repente vacío y frío. Conduje a mi propio apartamento, el silencio dentro de mi coche era abrumador. Mi piso, siempre ordenado, siempre bajo control, ahora me parecía estéril. Era un lugar sin vida, un lugar donde no había pasado nada. Las paredes, el suelo, los muebles, todo parecía gritar la ausencia de calor, de emoción, de vida. Y me di cuenta de que mi vida, que tanto había valorado, era tan vacía como la de Ricardo. Mientras preparaba la cena, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Sofía: hola, Isabel. Solo quería darte las gracias de nuevo. Ricardo ha vuelto y parece tan fresco. Creo que la conferencia le sentó de maravilla. Ja ja ja. Besos. Y gracias por la idea. Leí el mensaje una y otra vez. Las palabras se clavaron en mi pecho como agujas heladas. Fresco. La ironía era tan cruel, tan dolorosa, que sentí un nudo en la garganta. Ella confiaba en mí, y yo había traicionado esa confianza. Fui su cómplice, la que le dio la idea de la conferencia, y la que le ayudó a construir la mentira. Y ahora, ella me lo agradecía. Su gratitud era un peso que me aplastaba. Me senté en el sofá y cerré los ojos.
Imaginé a Ricardo entrando en su casa, encontrándose con Sofía. El olor a su comida, el abrazo de su perro, el beso de su esposa. Todo lo que yo había visto por un instante en la foto del móvil. Imaginé la conversación, los intentos de Ricardo por sonar normal, por sonreír. Imaginé a Sofía preguntándole sobre la conferencia, y a él, mintiendo con la misma habilidad con la que lo había hecho conmigo. Y entonces imaginé la noche. Imaginé que en un intento desesperado por sentirse normal de nuevo, intentaría intimar con Sofía. Imaginé sus manos tocándola, su cuerpo sobre el suyo. Y me di cuenta con una punzada de dolor que ese acto para él sería un infierno. Que su cuerpo que yo había liberado por un instante, ahora se sentiría como una prisión, atrapado en una mentira. La intimidad, que para mí había sido un acto de verdad, para él se convertiría en un acto de traición, de remordimiento, de vacío. Y de repente entendí mi propio dolor. Había entrado en esta situación como una observadora, como una persona que quería desentrañar un misterio, una persona que quería ayudar a otro a ser honesto. Pero me había convertido en algo más. Me había convertido en una participante, una mentora, una traidora. Y la verdad que yo había querido que Ricardo encontrara, era una verdad que yo misma tenía que enfrentar ahora. La verdad de que mi propia vida, bajo la capa de mi profesionalismo, de mi control, de mi soledad, era tan vacía como la de él. La verdad de que el camino sin retorno, no era solo para él, sino también para mí. Me quedé sentada en la oscuridad, mirando la pantalla de mi teléfono. La luz del mensaje de Sofía se había apagado hacía mucho tiempo. El apartamento estaba en silencio. Y yo por primera vez en mi vida, me sentí completamente sola, con una quemadura silenciosa que no era de él, sino de mí misma. Los días siguientes a nuestro regreso fueron un eco de soledad. Mi apartamento, una vez un santuario de mi independencia, se sentía como una prisión vacía. La rutina de mi vida, el profesionalismo, todo lo que había sido mi escudo, se había vuelto una máscara pesada. Ricardo no me había escrito, y yo no lo había buscado. Él tenía que enfrentar su vida, y yo la mía. Pero mi mente y mi cuerpo no estaban en paz. La verdad, una vez vista, era una carga que pesaba sobre nosotros dos. Entonces llegó el mensaje no de Ricardo, sino de Sofía. Era una cadena de mensajes preocupados, casi desesperados. Isabel, ¿puedo llamarte? Ricardo está raro, distante. No sé qué le pasa. Mi corazón se detuvo. Sabía que esta era la consecuencia de lo que habíamos hecho. Respondí con una calma que no sentía. Claro, Sofía. Te llamo ahora mismo. Cuando la llamé su voz era un hilo de miedo y confusión. Isabel, gracias por llamar. No sé qué hacer. Ricardo no me mira a los ojos, no me toca. Le pregunto si le pasa algo en el trabajo, pero dice que no. Es como si una parte de él se hubiera ido a esa conferencia y no hubiera vuelto. Es tan distante. Escuché sus palabras, sintiendo como el nudo en mi garganta se hacía más fuerte. Ella confiaba en mí. Pensaba que yo era su amiga, su aliada. Y yo, su enfermera, la había envenenado con una mentira que la estaba matando lentamente. Sofía, le dije en mi voz suave y profesional, el tono que usaba para tranquilizar a los pacientes. ¿Has notado algo en su cuerpo? ¿Tensión, postura, algo diferente? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Sí. Justo eso es lo que me preocupa. Lo siento tenso como una estatua. Y cuando le pregunto, me evade. Es raro, ¿no crees? Recuerdo la vez que viniste y le dijiste que su espalda estaba llena de tensión. A veces pienso que tal vez tienes razón. Que es una enfermedad del alma. En ese momento sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Comprendí el alcance de mi manipulación. No fue un accidente. Yo había plantado esa semilla de duda en su mente.
Yo la había preparado, la había condicionado a pensar que su marido tenía una enfermedad del alma, y que yo era la única que podía diagnosticarla. Y por eso continuó Sofía, su voz temblando de esperanza. Pensé, ¿podrías venir, Isabel? Podríamos cenar los tres y tal vez podrías hablar con él. Eres la única que parece entender su cuerpo. Tal vez tú puedas hacer que se abra. Eres tan buena, tan comprensiva. Mis manos, que sujetaban el teléfono, temblaron. No de miedo, sino de un sentimiento más complejo. De victoria y de terror. Victoria, porque mi plan había funcionado a la perfección. Y terror, porque ahora tenía que enfrentarlo. No en una habitación de hotel, no en un café concurrido, sino en su propia casa. Tenía que sentarme en la mesa con la mujer a la que le había robado su marido, y con el hombre que había usado para mi propio experimento. Claro, Sofía, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Estaré ahí. A las 8, ¿te parece bien? Gracias, Isabel, gracias. Exclamó con un alivio en la voz que me hizo sentir aún más miserable. Sabía que eras la única que podía ayudarnos. Eres nuestra salvación. Colgué. Y me quedé allí de pie en mi cocina con el teléfono en la mano, sintiendo la helada realidad de lo que había hecho. No fui la salvación. Fui la enfermedad. Y ahora, iba a volver a la escena del crimen. Me vestí de una manera que era la antítesis de mi uniforme de enfermera. Un vestido rojo oscuro ceñido al cuerpo con unos tacones que me daban una altura que no necesitaba para sentirme poderosa. Mi cabello suelto, mi maquillaje cuidadosamente aplicado. No iba a ser la enfermera, la amiga, la salvadora. Iba a ser la mujer que había encendido un fuego que ahora amenazaba con quemarlos a todos. El paseo hasta su apartamento fue un calvario silencioso. Cada paso era pesado, lleno de presagios. El barrio, las calles, el portal, todo se sentía como si lo hubiera estado viendo en una película, pero ahora era mi realidad. Al llegar a su puerta, me detuve. Mi mano estaba en el aire, a punto de llamar. Pude oír las voces de Sofía y Ricardo a través de la puerta, apagadas, distantes. Un susurro de su vida, una vida que yo había destrozado. En ese momento me di cuenta de la verdad, la última y más cruel verdad. No lo había hecho por él, no por su felicidad, no por su liberación. Lo había hecho por mí. Para probarme a mí misma que podía hacerlo. Para demostrarme que mi lectura de los cuerpos y de las almas era más que una profesión. Que era un poder. Lo había hecho por la curiosidad de ver hasta dónde podía llegar, hasta dónde podía empujar a un hombre para que se enfrentara a sus propias mentiras. Había usado a Sofía, había usado a Ricardo. Había usado mi propia profesionalidad para manipularlos, para jugar con sus vidas como si fueran piezas de ajedrez. Y ahora el juego había terminado. Estaba allí en su puerta a punto de entrar. Mi mano en el aire, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué pasaría cuando se abriera esa puerta? ¿Lo diría todo? ¿Jugaría mi papel de salvadora? No lo sabía. Lo único que sabía era que, para cuando saliera de esa casa, nada volvería a ser como antes. Para ninguno de nosotros. Mi mano, temblorosa, finalmente se acercó a la puerta.